Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar estudiando funciones trascendentales. Las funciones trascendentales son súper importantes. Bueno, ya vimos un pequeño adelanto, ya que sirve para básicamente poder modelar algunas funciones, pero también es por el comportamiento que tienen. Dentro del modelamiento es súper importante ya que permite predecir un montón de situaciones. Ya. La primera que nosotros vamos a estudiar se conoce como función exponencial. ¿Ya? Entonces, función exponencial. La función exponencial es una función que presenta como tal su incógnita o su variable independiente dentro de su exponente como tal. Entonces, si definimos esta definición, entonces CAF, una función, eh, coma, si f es una función exponencial, está definida de la siguiente manera. Eh, Esta función posee un dominio, que es un subconjunto de los reales, que va hacia cero hasta el infinito positivo. Ya. Y ahora van a entrar algunas preguntas. ¿Por qué no puede ser cero? Ya. Ahí vamos a ir con eso. ¿Cómo está definida esta función? Va desde x hacia y o función de x. Esta está definida de la forma a elevado a x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa esa a? Esa a como tal, con a mayor que cero como base. Entonces, si se fijan, cada vez que nosotros estamos estudiando funciones, estamos haciendo un repaso de las propiedades que vimos anteriormente. En este caso son propiedades trascendentales. Dentro de las propiedades trascendentales u operaciones trascendentales tenemos logaritmos, tenemos trigonometría, tenemos exponenciales como tal, etcétera. ¿Ya? Entonces, este valor de la base del exponente va a incidir en el comportamiento. Este incide en su comportamiento. ¿Ya? Entonces, gráficamente lo podemos ver de dos formas. Gráficamente, lo vamos a copiar. Entonces, el primer comportamiento que podemos tener respecto a esto es que esta función sea decreciente, es decir, sea de esta forma. Acá va a estar uno, así. ¿Ya? Entonces, esta función va a ser de la forma f de x es igual a elevado a x, pero en este caso a estaría entre cero y uno. ¿Ya? Esta es la función decreciente. Es una función estrictamente decreciente. Por otra parte, podríamos tener también un comportamiento creciente. O sea, el contrario. Así. Bueno, esto es un poquito más empinado. Así. Listo, ya. En este caso lo mismo. Función de x es igual a elevado a x con a mayor que uno.
Eso es una función creciente. Entonces, como podemos ver, el comportamiento tiene una relación directa, bueno, en este caso más que nada la monotonía. Me va a decir cómo se comporta la función, pero ¿de qué depende esa monotonía? Depende del valor de la base de esto. Por ejemplo, si tomamos a como un medio elevado a x, si este fuera un x1, y este fuera un x2, y ese x1, por dar un ejemplo, fuera -3, y ese x2, por ejemplo, podría ser 1. Entonces diríamos, un medio elevado a la -3. Eso sería básicamente 2 sobre 1 elevado a 3, sería 2 elevado a 3, y sería 8. O sea, bueno, -8 en este caso. O sea, sí, 8, correcto. Acá, en ese caso sería un medio elevado a 1, que sería 0,5. Por lo tanto, podríamos concluir mediante esto que eh, a elevado a x, que lo podríamos expresar como 1 sobre a elevado a x, si es que a es mayor que 0, entonces 1 partido en a a la x1 eh, es menor que 1 partido en a la x2, siempre y cuando x2 sea menor que x1. ¿Ya? Eso. Bueno, y en el caso contrario sería lo mismo. Ahora, eh, ya. ¿Qué sucede entonces? Ya que nosotros ya sabemos cómo graficar esta función. De hecho, todas estas funciones son iguales. Por ejemplo, si tenemos exponente elevado a x, e a la x sería básicamente igual. Y bueno, todas cortan en uno por el hecho de que cualquier cosa, si es que nosotros le vamos a cero, esto sería a elevado a n menos n, que sería lo mismo que a sobre a la n sobre a la n, que eso sería 1. ¿Ya? Bueno, siempre cuando va a ser distinto de cero. Pero, como les dije, un caso especial, una observación de hecho. Un caso especial es la función neperiana, que está de la forma y es igual a e elevado a x. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué sucede si nosotros determinamos la inversa de la función exponencial? Entonces, determinando su inversa, y esto lo vamos a hacer con color azul. Entonces, primero decimos que esta función es biyectiva. A partir de esto quedaría y es igual a elevado a x. Eh, aplicamos logaritmo en base a. Entonces, esto nos va a quedar logaritmo en base a de y es igual al logaritmo en base a de a la x. Esta es definición, ¿ya? Entonces, por definición, logaritmo en base a de a elevado a x sería lo mismo que x por logaritmo en base a de. Tendremos logaritmo en base a de y es igual a x por logaritmo en base a de a. Nuevamente, por definición, podríamos decir que el logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Por qué? Porque esto nos va a quedar lo siguiente. A elevado a 1 es igual a y eso es correcto. ¿Ya? Entonces sería 1. Y esto les quedaría. Logaritmo en base a de y es igual a x. Por lo tanto, podríamos decir, ahora x sería función inversa. Y esto va a quedar como el logaritmo en base a de x. Ya. Si se fijan, la inversa es la función logaritmo. Eh, entonces, de aquí nosotros podemos obtener una conclusión. Entonces, como conclusión, la función logaritmo posee estrecha relación
con función exponencial. Entonces, nosotros ya definimos básicamente esto, ¿ya? Tenemos que para el dominio de la función, que es un subconjunto de los reales, es hacia cero hasta el infinito positivo. Si la función logaritmo es la inversa, significa que este sería el dominio de la función logaritmo, este sería el recorrido, ¿ya? Entonces sí podemos definir la función logaritmo. Función logaritmo. Entonces, definición. Sea f una función, decimos que f es una función logarítmica si se define de la siguiente manera. Esta función f va desde cero hasta el infinito positivo hacia los reales. De hecho, esto lo vamos a hacer un poquito más largo. Tal que para todo x perteneciente al dominio de la función, o sea, desde cero hasta el infinito positivo, se defina y es igual a f de x, que esto sería lo mismo que el logaritmo en base a de x. ¿Ya? Esa es la definición de función logaritmo. Entonces, podríamos aprovechar esto mismo y pegar acá. Ah, no lo copié. Eh, ya no importa, lo copiamos al tiro. Copiamos y lo llevamos hacia abajo. Eso lo vamos a eliminar. Eso lo vamos a llevar hacia arriba. Acá. Esto lo vamos a duplicar. Entonces, al ser la inversa, básicamente lo que vamos a estar graficando es esto. Entonces, si el recorrido tenía un corte en uno, básicamente acá el dominio va a tener un corte en uno. Acá tenemos uno y acá tenemos uno. También vamos a definir esta función. Así, ¿ya? Esa va a ser la función y es igual al logaritmo en base a de x, siempre y cuando a sea mayor que uno. Por otra parte, lo vamos a definir también así. Y es igual al logaritmo en base a de x cuando a esté entre cero y uno. Eh, eso. Eh, entonces, mediante eso, nosotros podríamos comprobar algunos supuestos que hicimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, primero que nada, esto lo vamos a volver a pegar. No importa. Eh, entonces, por composición, nosotros sabemos que la función compuesta con la inversa nos daría la función identidad. ¿Ya? Esto lo podríamos dejar acá. La función compuesta con su inversa nos daría la función identidad. ¿Ya? Eh, vamos a comprobar esto. Entonces, nosotros vamos a decir f de x es igual al logaritmo en base a de x y la inversa de esto va a ser la función exponencial.
Entonces vamos a hacer la composición. Función compuesta con su inversa de x sería lo mismo que función compuesta con la inversa de x. Si la función sería esa, entonces quedaría logaritmo en base a de la inversa de x. Pero la inversa de x sabemos que vale a elevado a x. Por propiedad sabemos que eso es x por el logaritmo en base a de x, o sea, de a. Sabemos que eso prácticamente es 1. Por lo tanto, la función compuesta con su inversa nos daría que sería este, x. Y eso sería lo mismo que la función identidad. ¿Ya? Entonces, nada, una comprobación bien simple. Ahora, ¿qué significa eso? Gráficamente, tendríamos lo siguiente. Así. Ahí tenemos la función logaritmo de x cuando a es mayor que, sería logaritmo en base a de x cuando a es mayor que 1. Por ende tendríamos que graficar la otra. Y estaría 1. Sería así. Ese sería, bueno, a elevado a x con a mayor que 1. Ya. Por lo tanto, a partir de esto nosotros podríamos trazar un ejemplo, ¿ya? Con la función identidad. Sería la función x, ¿ya? Podrían hacer eso mismo, pero eh, con la otra función, miren. Lo vamos a desplazar así que abajito. Esto lo vamos a desplazar así ya. Y este y vamos a hacer la otra. Ahí está. Eso lo vamos a subir. Y eso lo vamos a dejar acá abajito. Perfecto. Y la otra función la vamos a graficar. Gastaría uno y sería así. Esa función sería a elevado a x con a entre 0 y 1. Si se fijan, este intersecta en un punto. Ese punto de intersección, si a esta función lo llamamos, por ejemplo, vamos a cambiar los nombres. La morada de ahí la vamos a llamar función de x con a entre 0 y 1. Y la de arriba la vamos a llamar, no sé, h de x. Entonces, para determinar ese punto de intersección, básicamente uno dice, ¿qué puntos se intersectan donde las imágenes van a ser iguales? O sea que h de x es igual a f de x. Por lo tanto, les va a quedar que a elevado a x es igual al logaritmo en base a de x. Y ahí lo que tienen que hacer es despejar. Bueno, encontrar ese punto, la verdad es que no es un problema trivial. De hecho, em, si ustedes lo despejan, va a quedar así. A elevado a x menos el logaritmo en base a de x es igual a cero. ¿Y cómo solucionan esa ecuación? La verdad es que está difícil. Ya, no está simple de solucionar. Van a tener que tomarse un caso específico. Y como les digo, encontrar la solución no es
una tarea simple en este caso. Lo mismo, por ejemplo, si tuvieran un caso súper específico, como un medio elevado a x menos logaritmo en base a un medio de x, que eso lo pueden reescribir. No sé, como logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de un medio. Eso sería lo mismo que 2 a la menos uno, o sea, más logaritmo natural de 2 es igual a cero. ¿Ya? Eh, como les digo, ese caso no es trivial. De hecho, lo que tendríamos que hacer en ese caso es ocupar algún método numérico como el que les enseñé. Por ejemplo, no sé, Newton-Raphson. Toman un punto, bueno, si es que lo escriben de forma general, tendrían x sub n menos la función sobre la derivada de esto. Que sería esto un medio, así que va a quedar negativo sobre eh, el resultado, que en este caso sería un medio, así que 2 a la x, más ese término es constante y la derivada del logaritmo natural sería 1 partido en x. Ya. Y ahí después, posteriormente, escoger un punto. No sé, a ver, podríamos coger, no sé, un x1 es igual a 0,5. Y ahí empezar a seguir. A ver qué nos da. Sería eso menos más logaritmo natural de eso dividido fracción natural de 2. Y ahí empezar a ver a qué converge. Ya, listo. Entonces ese punto, en este caso específico, daría 0,64, 11,85, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les digo, este tipo de ecuaciones no es trivial debido a que son ecuaciones no lineales. Así que resolverla igual es bastante complejo. Pero sabemos que intersectan un punto, ¿ya? Entonces, bueno, más que nada eso es la clase de hoy. Sí, eso, excelente.